Abrimos, señoras y señores, la mesa en perspectiva en este lunes 28 de mayo de 2018, saludando a Ligia Almitrán, buen día. Buen día, ¿cómo están? Adriana Marrero. Hola, ¿qué tal? Seguimos ahora por mi lado izquierdo con Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días, más un placer compartir al lado izquierdo con Pablo. Bueno, a eso iba. El cuarto es Pablo Carrasco, ¿cómo te va? Es perspectiva, buen día. Ese es tu lugar tradicional, sí, tú siempre claro, estás a la izquierda. Yo siempre estoy a la izquierda. Tenemos un par de temas para conversar con ustedes. Uno de acá al lado, pero muy cerca y hasta con repercusiones entre nosotros. Brasil enfrenta por estas horas graves problemas de abastecimiento. Camioneros de más de 120 sindicatos mantienen el paro indefinido que comenzaron el lunes pasado, 21 de mayo, en protesta por la suba de los combustibles y por la tarifa de peajes para camiones que se desplazan vacíos. Tratando de limitar los daños derivados de la protesta, el viernes las autoridades comenzaron a escoltar a camiones cisterna en su acceso a las refinerías, luego de que el presidente Michel Temer autorizara el despliegue de las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, para que despejaran las rutas. Pese a todos los inconvenientes que está generando esta protesta, que son varios, ¿no? Falta de productos básicos como nafta, alimentos e incluso insumos médicos necesarios en los hospitales, distorsión de la actividad en los aeropuertos. Bueno, pese a todo eso, el movimiento de los transportistas termina siendo apoyado por buena parte de la población que critica el manejo de la crisis que ha hecho el gobierno de Temer, el presidente más impopular en décadas. Había varios de ustedes interesados en meternos en esto, empezando por Pablo. ¿Por qué, Pablo? Bueno, primero a mí me llama la atención de que la poca repercusión que ha tenido este tema aquí. No sé si es un problema de idioma, de que no miramos televisión brasilera, pero digamos, si esto estuviera pasando en Argentina, no había otro tema. Dada la gravedad de la situación. Entonces, es una situación donde empiezan los camioneros a mí no tengo cómo no relacionarlo o recordar a nuestros autoconvocados, porque el hartazgo y la impaciencia se parecen mucho. El movimiento podría llamarse Un Solo Brasil y estaría muy bien. Ellos hablan de que han sido tratados como minoría. Todo me suena, ¿no? Desde esto, las protestas de los camioneros están desde el año pasado, desde fines del año pasado, y han sido ninguneados, y las discusiones del gobierno son discusiones de la corte, ¿no? Del poder y las divisiones pequeñas de las cosas. Y bueno, y un día se cansaron, porque esas cosas pasan. Y más cuando vos pensás en camioneros brasileros. Ayer con Fernanda le decía, tendría que pasar aquella canción de Roberto Carlos sobre el camionero, porque el camionero brasilero no es cualquier camionero, es un viaje entre Porto Alegre y el norte de Minas Gerais. Es un viaje de 4 días. La gente termina en el 95% perdiendo la familia, divorciándose. Los camioneros, si tienen 50 años, llevan su cuarto matrimonio. La vida es el camión, y su referencia y su comunidad son los otros camioneros. Entonces, esa barra que trabaja, que es una barbaridad, hoy está cansada y tiene enfrente ¿a quién? A Petrobras, que es nuestra ANCAP, es la que se gastó casi 2.500 millones de dólares en corrupción, es la que pagó 10 veces las cosas, como una refinería allá en el noreste que está sin terminar y que vale 10 veces más de lo presupuestado. Es decir, ese es el encuentro. Y a mí lo que me llama la atención es que en una semana la situación es Venezuela. Es decir, lo que hemos hablado acá de Venezuela, que ha llevado años destruirla, desde el punto de vista del abastecimiento de las cosas es lo mismo. Se habla de 1.000 millones de pollos muriendo esta semana por falta de ración. Se habla de 20 millones de cerdos, 52 millones de litros por día tirados al piso. Yo el viernes me tomé un Uber y un señor, el señor que manejaba, me dijo que le venía de mandarle insulina a su hija a San Pablo,
porque es diabética y no tenía cómo conseguirla. Sí, todas esas son las consecuencias de un paro de De un camioneros. paro de camioneros. Ese es el poder que tienen los camioneros, y entonces Perdón, que a su vez repercute en otras formas de transporte, como yo mencionaba al pasar, el transporte aéreo, por ejemplo, ¿no? Sí, 18 aeropuertos cerrados, ¿no? Entonces, eso además muy apoyado por la gente, tú lo decías, la gente está muy mal, pero apoyando esto. Entonces, para mí tiene una riqueza desde el punto de vista del vecino chiquito que tiene la suerte de que las primeras bardas que arden son las del vecino y no las propias. Tiene esa suerte. Entonces, bueno, creo que hay que aprovecharla, que va a ser mi segundo comentario. Está bien ese enfoque, pero al mismo tiempo estoy seguro que esto ya no se está pegando negativamente. Por supuesto. No se está pegando. Está beneficiando a ANCAP, que está vendiendo como loca en sus estaciones de frontera, ¿no? Sí. Entre comillas. Agotaron Rivera, el Chuy. Ese es un beneficio, pero estoy seguro que el impacto lo vamos a sentir en la economía uruguaya. Por algún lado lo vamos a sentir en los próximos días, nos vamos a ir dando cuenta. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Señoras. Bueno, Adriana mira para otro lado. No, parece que no. yo estaba esperando a escucharlo a Pablo para considerar las razones por las cuales estamos tratando el tema, porque yo soy, como dice Pablo, de las que si la cosa viene, yo estoy bastante atenta de lo que pasa en Brasil, pero es verdad, la prensa no ha recogido mayoritariamente este tema, ¿no? Y bueno, cuando lo vi propuesto por Pablo, dije, esto se va a convertir en una plataforma publicitaria de un solo Uruguay, y se me acaba de confirmar la predicción. Porque finalmente dije, bueno, una vez más vamos a estar dialécticamente y simbólicamente en lucha de clases en la mesa entre los intereses de un solo Uruguay y los del PIT-CNT, y bueno, efectivamente vamos a encontrarnos en algo así, ¿no? Yo creo que sí, digo, casi cualquier ¿Cómo cosa. viste eso, Pablo? No, creo que justamente lo que cambiaron son las clases. La lucha está, pero las clases no son las dos clásicas, digamos, no es el obreros contra patrones, el apoyo de la izquierda del PT. Es un apoyo que no saben cómo darlo porque no le cierra, sino son porque están metidas las empresas. Hay una acusación grave sobre las empresas siendo los alentadores de la huelga de sus empleados. Sí, además No, es para otro nada. corte. A ver, además, posible lockout, si ¿no? queremos hacer la comparación con los autoconvocados en Uruguay, hay varias diferencias, ¿no? La primera de ellas que el gobierno de acá es un gobierno de izquierda, es un gobierno de Frente Amplio. El de Brasil no es de izquierda, precisamente. Este que vino después de Dilma Rousseff no tiene nada de izquierda. Obviamente. Y entonces, sin embargo, por eso yo estaba perpleja. Dije, ¿y por qué Pablo Carrasco viene a traer este tema? Pero efectivamente, como siempre se le puede encontrar alguna pata al gato, bueno, de algún modo salió el tema de un solo Uruguay en un lugar que efectivamente no tiene nada que ver, ¿verdad? Si yo me preguntaba qué se estaría diciendo si todo esto que está pasando hoy fuera contra el gobierno de Dilma o contra el gobierno de Lula en otro momento, ¿no? A ver, efectivamente, estamos con un presidente que tiene un 1% de aprobación y eso no ha parecido hasta ahora molestar a nadie, sobre todo a toda esa gente que hizo lo posible para remover a Rousseff. Verdaderamente creo que la mayor parte de los uruguayos, sabiendo lo negativo que puede ser esto, igual que lo negativo que puede ser lo que está pasando en Argentina, somos personas que como asalariados hemos aprendido que al asalariado siempre el asalariado siempre le va mal, de algún modo. Es decir, los asalariados siempre tienen que estar tratando de vivir según lo que se decida en otros ámbitos. A veces son ámbitos fuera del país, Argentina, Brasil, a veces son ámbitos que están fuera de su control, como son las élites políticas, élites económicas, y bueno, él lo que tiene es su salario y sabe que lo que tiene que hacer es manejarse dentro de los parámetros de su salario, porque verdaderamente no tiene otra opción, ¿no? Entonces, bueno, esa es la preocupación, creo, de la mayoría de los uruguayos, es decir, bueno, cómo más o menos precaverse, cómo evitar endeudarse, cómo aguantarse en momentos donde, bueno, en la región se vienen movimientos importantes, ¿no? ¿Ligia? Bueno, creo que se han hablado de muchas cosas a partir de la propuesta planteada en la mesa de hoy.
una cuestión es lo que está viviendo en estos momentos Brasil, que es una situación verdaderamente delicada, verdaderamente importante, grave, que estuvo motivada por una cuestión y que ahora se ha desmadrado, como hemos planteado fuera de micrófono, y que tiene varias puntas, varios aspectos, y veremos cómo se desarrolla en las próximas horas. Ese es un capítulo que tú lo has sintetizado perfectamente al principio, Emiliano, que lo ha desarrollado también en 3-4 puntos Pablo al comienzo de la mesa, pero que tiene una complejidad mucho mayor de lo que estamos planteando ahora en este momento. Eso es por un lado. Por otro lado, la señora Rousseff, bueno, no está en el gobierno por razones muy obvias y que ya han sido debatidas, que tiene que ver con aspectos de corrupción. Por otro lado, el impeachment de Dilma Rousseff no fue por corrupción, ¿no? Sí, bueno, pero había corrupción en su entorno, pero el motivo no fue ese, ¿no? Fue un tema de manejo del gasto en su gobierno, porque ¿no? Primo hermano. Formalidades en el manejo del gasto. Primo hermano. Bueno, por eso. Primo hermano. Pero no fue por las denuncias de corrupción, que sí abundaron a su alrededor, hubo de todo tipo. De acuerdo, pero primo hermano. Por otro lado, la popularidad de Temer siempre fue una popularidad muy baja. Nunca tuvo porcentajes de popularidad elevados. Quiere decir que el fenómeno Brasil es de una complejidad y de aristas realmente muy delicado y que significan análisis muy de mucha hondura y que estamos dispuestos, bueno, a seguir profundizándose en ellos. Que esto va a tener repercusiones en Uruguay, no hay duda. Son nuestros vecinos, tenemos dependencias económicas o relaciones económicas importantes. Pero estaba leyendo, y tenemos todos el material, un análisis de Eduardo Blasina que dice, bueno, frente a esto que está sucediendo en Brasil, por ejemplo, nosotros estamos por ahora, en nuestra gravedad, en la situación grave que está el agro, estamos por ahora, de pronto, con la situación del dólar y con situación del ganado y con algunas cosechas, estamos por ahora sosteniéndonos. Lo que me llama la atención es decir, bueno, esto puede tener que ver con los autoconvocados en forma directa, tal vez no. Lo que hay que prestar atención es, hubo un movimiento de autoconvocados que tuvo una manifestación muy concreta y un reclamo muy concreto en el mes de enero, y luego se han desarrollado como grupo con plataformas específicas. Bueno, pero no estamos llegando al extremo de Brasil. Tenemos otra cultura, otra forma de ser y otra dinámica en la relación con las autoridades, con los grupos de poder, con los grupos de presión, etcétera. Por lo tanto, me parece que hoy hacer un paralelismo tan estrecho no es lo más prudente. Algunos mensajes de oyentes. Germán de Barra del Chuy dice: esto es un paro patronal, es un mensaje político no a este gobierno, sino al que venga. Este mensaje dice: ustedes tendrán la autoridad, nosotros el poder. Otro mensaje viene a propósito del impacto acá en la frontera. Las estaciones de Rivera deberían responder adecuadamente a esta situación extraordinaria y no está pasando. El abastecimiento de combustible llega una vez al día y muchas estaciones cierran en la noche. Es un buen punto, ¿no? ¿Qué medidas ha tomado ANCAP para atender esta coyuntura, ¿no? Esta coyuntura tan especial que se está dando? Gabriel. Bueno, primero coincidir con Pablo en el análisis de que esto es un tema muy importante para América Latina y que nosotros solemos vivir de espaldas a Brasil, aunque en realidad tiene implicancias económicas mucho más grandes que Argentina hoy en Uruguay, muchísimo más grandes. Es el segundo socio comercial y además es uno de los principales inversores por ejemplo, el peso de los empresarios brasileños en el arroz, en la industria frigorífica es gigantesco, ¿no? En Uruguay, en dos sectores centrales. En eso coincidimos plenamente. En la situación de la crisis yo creo que yo tengo la opinión al revés. O sea, en Brasil los autoconvocados están en el gobierno. O sea, esto es contra ellos el paro. Es contra la política que quieren que se haga acá en Uruguay. Entonces es exactamente al revés, me parece. Y esto es una lucha de las fracciones de poder allí. Yo creo que tenemos un problema lo está teniendo Macri en Argentina, que está despedazando a Argentina en 1 año y medio. El gobierno de Temer hizo pelota a Brasil en 1 año y medio.
yo estando allá en el campamento por Lula, leía la tapa de Fuera de San Pablo, insospechado de ser de izquierda, que titulaba: en el 2017 hubo 1.800.000 pobres más, ¿no? Entonces es una fábrica de generar pobre y además una fábrica de descontrol, porque no manda nada. Un factor preocupante, conversábamos con Pablo antes de micrófono, que el ejército aún no ha intervenido. Es cierto, en este caso este paro es una cosa difícil de operar, porque es muy complicado mantener las fuerzas militares, manejar los camiones, no hay muchas maneras de actuar en la cuestión. Ahora, Temer, que manda menos que nada, los diarios brasileños le dicen el expresidente en ejercicio, ¿no? Ya a esta altura, ¿no? Saca un decreto de ley y de orden que tiene dos propósitos: liberar al ejército para actuar en el orden público y asegurar la impunidad por todo lo que hagan hasta el 4 de junio, que es lo que firmó, ¿no? Y recordemos que estamos en un Brasil que tiene a Río de Janeiro militarizado, que enfrentó los otros cortes de ruta, lo del movimiento sin tierra el año pasado con 67 muertos. Ahí sí actuó el ejército. Y entonces es una situación que prácticamente el problema es que no tiene salida fácil. Y con una cuestión, yo voy a dar dos datos nada más. Se podrá discutir todo lo que se podrá discutir de los gobiernos de Lula y de todo. Ahora, durante los 8 gobiernos de Lula en Petrobras hubo 8 años 8 aumentos de combustible. Temer lleva en 2 años 221 aumentos. Pues son diarios, ¿no? No. Sí, son diarios. Está bien. Esa es la nueva política. Está bien, pero si no parece que hace 100 años que están aumentando. Está todo bien, pero 221 aumentos, seguro, con la nueva política que iba a llevar. Es distinto, sí, claro. Fantástico. Pero llegó a esto, ¿no? O sea, porque si no es muy complicado no verlo. Llegó a un país que no tiene fondo por ningún lado. Y a mí me preocupa mucho, porque no es solo que nos va a afectar en el turismo y todo. Brasil es la principal economía de América del Sur con luz. O sea, lo que pasa en Brasil impacta en todo el continente, no hay manera de que no impacte. Y tenemos problemas complicados para afrontar ahí. Pablo, ¿volvemos contigo? Sí, primero, a Temer lo puso la izquierda. Es un hijo del PT, digamos. Yo no estoy apoyando a Temer en absoluto, y si está allí es porque Dilma Rousseff lo puso de vicepresidente. Segundo, de toda esta gravedad, yo creo que la parte más importante es ver la desautorización, la anomia que hay, en el sentido de que primero hace una propuesta de rebajar 3 centavos el precio del gasoil, después hacer un acuerdo con unos presuntos representantes de los camioneros, que los camioneros desconocen totalmente, con lo cual ese acuerdo quedó en cero. Después promete palo y no lo ejerce, porque dice que va a meter los militares, que van a subir al camión y se lo van a llevar con la carga para que sea entregada. Es obvio que no vieron la televisión y no vieron la fila de camiones para imaginar que esa medida es absolutamente suicida. Y ahora, anoche, después que recibió ese material, 11 menos cuarto, Temer hace todo un paquete que lo propone, está esperando la respuesta. Así que es muy complicada la falta de autoridad y que representa a Temer en este momento, y entonces la salida no está fácil de ver. Lo que yo creo que es parecido a Uruguay, primero, ¿qué problema si no tenés la derecha y la izquierda en un análisis? Para un uruguayo es muy complicado, definir el mundo. ¿Qué haces? Si no tenés uno de derecha y uno de izquierda en una discusión es muy difícil. Yo creo que la grieta, y en eso para mí es parecida al Uruguay, es entre los que producen, los que realmente son el país productivo, y los que cobran cheques del Estado. Ese número que se le dio en Argentina, maravilloso, donde se dijo 22 millones reciben un cheque del Estado, 8 millones producen los fondos para esos cheques. Acá está pasando eso, y por eso los patrones y los empleados de los camioneros están en el mismo camión y están en ese sentido haciendo algo parecido al que era en Uruguay. A que estos nuevos autoconvocados nuestros, que son unos caballeros, que no dejan un papel de un caramelo en el pasto, porque son unos caballeros, ¿ah? Que no han cortado nada, no han perjudicado a nadie, han sido atendidos con
con una cadena nacional de Fernando Vilar, con una respuesta para niños, que hace un mes y medio nos tienen sentados esperando una respuesta a los planteos. Entonces, miren que los camiones también pueden parar al Uruguay. Y miren que los camiones son mucho más amigos de los autoconvocados que del gobierno. Y eso es lo que son tú mucho decías, más que es la cuestión de que se puede siempre producir un efecto contagio. Por uruguayos que sea te podés cansar. Bueno, ¿qué voy a decir? Realmente un país como Brasil, que es un continente con unas complejidades que no podríamos abarcar ni aunque estuviéramos, ¿cuántos aumentos eran de combustible? 222 días acá hablando sobre Brasil. Yo creo que además de esa imposibilidad de abarcar la complejidad de Brasil, anotaría dos cosas, ¿no? Por un lado, la suplantación de efectivamente una visión izquierda-derecha que muchas veces es maniquea, simplificadora, que no da cuenta de las reales problemáticas y sobre todo esto otro que estoy diciendo, ¿no? De cuáles son los comportamientos y las expectativas de las clases medias que están muchas veces muy poco preocupadas por debates ideológicos y mucho más por la sobrevivencia cotidiana, ¿no? Pero por otro lado, creo que también es maniqueo, absurdo, anteponer algo tan fundamental como lo que se produce y los que reciben cheques del Estado, sobre todo considerando que los que recibimos, y me incluyo, cheques del Estado, somos mayoritariamente gente que nos dedicamos a curar a otros uruguayos, es decir, todo el sistema de salud, a educar a los uruguayos. Estoy pensando en las escuelas, en los liceos, en las universidades. De las universidades salen los técnicos que ayudan a que se produzca en Uruguay como se está produciendo. Tenemos que comprender también que ese tipo de formación universitaria realmente constituye una transferencia indirecta de fondos del Estado también al sector productivo que les ofrece a ingenieros agrónomos, veterinarios, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, no volvamos a plantear el tema entre los funcionarios públicos porque parece que el funcionario público fuera el funcionario de Gasalla, que lo único que hace es gritar atrás en las colas, ¿no? Es decir, hay un sistema educativo que está funcionando, un sistema universitario que es yo diría intrínsecamente funcional a la producción en todas sus ramas. Negativo. Pablo no está de acuerdo, parece. ¿Cerramos con Gabriel? Le queda Ligia que todavía no habló también, pero habló. Vamos cerrando porque se nos termina el tiempo de este tema. Yo termino con breve. Una reflexión sobre Brasil. Primero aclarar el tema Temer, ¿no? Obviamente, Temer era el vicepresidente de Dilma, fue con su partido, el PMDB, que llegó 5 veces a la presidencia de Brasil y nunca ganó una elección, ¿no? Que es el partido del poder de Brasil, en alianza con la bancada ruralista y la bancada evangelista en aquella sesión que parecía una sesión de los espantos, cuando la echaron a Dilma, ¿no? Con la gente jurando, agradeciéndole a su torturador y jurando por Dios y por la familia que tiraban a Dilma. Para poner esto, que en realidad no es solo sacar a Dilma, está ejerciendo el programa de gobierno que fue derrotado en las urnas por el PT. Está aplicando el programa de gobierno, por eso es tan terrible lo que está ocurriendo, porque están haciendo el programa de gobierno anterior. O sea, Temer agarró y hizo el programa de la derecha y puso todos los ministros de la derecha que fueron derrotados en las urnas. Discúlpame una cosita. Por el doble burlo, por eso se burló a 50 millones de personas, porque se está aplicando el programa. De todos modos, a lo que apuntaba Pablo, me parece que cuando Dilma Rousseff y el PT hizo la alianza con Temer, sabía con quién se estaba metiendo. Claro, pero ahí no podía pronosticar exactamente esto que pasó, pero que era un personaje oscuro, todo bien, pero poco confiable, pero lo que eso digo, se sabía. Hiciste una alianza electoral, había un programa de gobierno. Este no es el programa del PT el que se está aplicando. De acuerdo. Es el programa de Fernando Enrique Cardoso. Pero el por programa otro de la lado, FIEP. se vuelve pertinente aquella advertencia de Mujica sobre los riesgos de no tener un partido desde el cual gobernar. Pero yo lo que digo es lo siguiente: el programa que hoy está conduciendo a Brasil a la crisis es el programa de la bancada ruralista, de la bancada evangelista, que además acaba de conseguir
Los ruralistas en Brasil, termino con esto, y cumplieron las amenazas, las advertencias que dice Pablo, porque yo no creo que Pablo amenace, las advertencias. Ellos hicieron una cesación de pago al Estado, y Temer se la acaba de perdonar, y le perdonó miles de millones de dólares a los ojeros brasileros. Fue lo primero que hizo. Entonces, y esto para los camioneros. A ver, en el primer gobierno del Frente Amplio ya amenazaron los camioneros acá con un paro y bloquearon el puerto. Y ahora lo volvieron a hacer. Está claro que los dueños de los camiones del Uruguay están más cerca de los autoconvocados que del gobierno, sin ningún lugar a duda. Lo que digo es que en Brasil ahora va a haber una pelea muy grande, porque también van a salir los sindicatos a pelear, porque lo que le están haciendo es terrible, lo que está haciendo con los trabajadores Temer, es de locos.